En principio lo que quería era, hoy, que ya hemos dado todo a la unidad 4, pero lo que quería era hablar con ustedes sobre los temas que más dificultades han tenido. En general, tenemos diagrama de la unidad 4 con varios temas puntuales, el procedimiento en general, lo que hace la prueba de hipótesis para cada uno de los parámetros y lo que es cálculo de potencia de prueba. Esos son los temas centrales, digamos, de la unidad 4. Mi interés era saber si ustedes tienen alguna dificultad en algún tema en particular, como para que profundicemos un poquito más. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, bueno, si les parece de algún tema en especial. Les comento varias cositas en relación a todo esto de las clases y demás. Bueno, primero, desde la clase del jueves solamente se admiten 100 estudiantes. Vamos a tener que grabar las clases y bueno, y el resto yo veo que no hay una participación tan activa de los 300 estudiantes, ahora hay 40 conmigo inclusive. Entonces, no tenemos gran participación activa de estudiantes, pero igual, si los 300 quisieran participar, no podrían. O sea, el límite que tenemos ahora a partir del jueves es de 30. Perdón, es de 100. De modo tal que veremos si damos las clases en un módulo o más de un módulo o nos mantenemos así con los que quieran participar en la clase directamente y grabamos para quienes quieran verla posteriormente grabada. Esa es una de las cuestiones. La otra cuestión es en relación al parcial. En relación al parcial quedó para el lunes a las 2 de la tarde. Como tenemos 300 inscriptos, no sé si se presentarán todos, pero la idea es que los grupos sean reducidos. Entonces vamos a hacer varios grupos, y lo cual va a implicar 2 instancias de evaluación, quizás sea a las 14 y a las 15. Porque me están pidiendo por correo, me están diciendo que algunos trabajan o que tienen un problema a tal hora, no, que tienen un parcial que es a las 14:30 o hasta las 14:30, una cosa así, de otra materia, entonces necesitaban más tarde rendir. Vamos a hacer 2 grupos, un grupo que rinda a las 14 y otro que rinda un poco más tarde, a las 15, de modo tal que puedan rendir esos. Lo único que yo normalmente los grupos los divido por apellido. Entonces puede ocurrir que tengamos que hacer algunos cambios, no sé, no es fácil en esta modalidad resolver todos los problemas de cada uno de los estudiantes, pero bueno, uno trata de resolver lo más que se puede. Así que voy a necesitar que me informen un poco quiénes son los que rinden a las 13. No sé cómo vamos a hacer para que me informen, sinceramente. Profe, una pregunta, sí, ¿no le conviene por ahí directamente a todos esos que se quejaron por el horario ponerlos en el turno más tarde? Así les es más fácil a usted separar los grupos. Lo que pasa es que tengo 2 alumnos nomás que vos y un alumno, un varón, que me dijo que hay un grupo, pero no sé quiénes son el grupo. Sí, No, somos muchos, profe, pero no de rindo. última podemos hacer un Excel, algo de eso, y se lo pasamos. Sí, igual es un problema dividir por grupo, porque hay que hacer los grupos en el aula virtual, generar los grupos, armar los grupos de divisiones, es complicado el tema. ¿Es la materia es del mismo año que esta? ¿Qué materia rinden? Tecnologías de la información, no es del mismo año. Claro, ese es el problema, porque ya teóricamente la facultad se ocupa de controlar de que no haya materias del mismo año, ya cuando son de otro año se torna Sí, inmanejable. sí, es verdad. Claro, se toma en horario de clase ese parcial. Bueno, no sé. Se los pasaré el horario de clase, chicos, entonces lo cambio al martes a la mañana.
en el horario de clase rindan el parcial. Y la clase la ven grabada en las grabaciones que hay. Hay grabaciones de videos con la clase y vean la grabada con la que está grabado. Hacemos así. Se los tomo en horario de clase para que no haya problema. Y nunca más un parcial fuera de horario de clase. Bueno, Profe, sí. ¿le tomaría, o sea, en horario de clases a los que tienen ese parcial No, aparte? les voy a tomar a todos juntos, chicos. ¿A No se todos? pueden dividir los parciales Bien. online. Los Listo. parciales online no se pueden dividir, o sea, es un problema terrible. También hay una persona que trabaja a la tarde, o sea, teóricamente en el trabajo le tienen que dar el día por esto, por rendir, pero no pueden, que no es un trabajo, qué sé yo, bueno, no importa. No, ya lo voy a cambiar el horario de clase. El horario de clase es el martes a las 9, el martes a las 9 rinden el parcial. Y listo. Y esa clase la toman por video, escuchando los videos que hay por ahí dando vuelta. Bueno, escuchen, ¿tienen dudas con relación? Otra cosa que les quería comentar. El viernes, tendrían el práctico, lo que vamos a hacer es la autoevaluación, vamos a aprovechar el viernes para hacer la autoevaluación de la unidad 4 en el horario del práctico, en un ratito, y luego aclaran dudas y se les plantean las dudas que tienen de la primera, de la segunda de autoevaluación y demás temas vinculados a los temas del parcial. Pero vamos a aprovechar en esas instancias, en media horita ustedes resuelven la autoevaluación de la unidad 4 y se fijan las dudas que tengan y los problemas que puedan surgir a partir de esa autoevaluación, más lo que ya tengan de la materia de las unidades que va a entrar al parcial. Sí, se va a pasar para el martes a las 9 de la mañana, voy a hacer el comunicado, ahora cuando termine con esto, hago el comunicado en todas de todas las formas, y queda para el martes a las 9 de la mañana el horario de clase, y bueno, lo resolvemos de esa manera. Bueno, sí. ¿Qué tipo de preguntas, o sea, podemos tener en el parcial? O sea, múltiple opción, verdadero o falso, a desarrollar o cómo. En la generalidad de los casos son verdadero, falso o múltiple opción. A desarrollar no tienen nada para transcribir en el parcial, lo único que ustedes tienen que obviamente desarrollarlo en su material de estudio que tengan al lado, ¿no? O sea, un ejercicio lo tendrán que resolver con su material de estudio, pero en el parcial en sí mismo son múltiple opción y verdadero, falso. Bien, o sea que vamos a poder tener una hoja para ir anotando y la calculadora para ir haciendo los procedimientos de lo práctico, por ejemplo. Sí, 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 Bien. porque el CEP les permite tener Bien, bien. un material adicional. Sí. Profe, una pregunta. Usted Sí. hace más hincapié en lo práctico. Sí, hay conceptos teóricos que también están incluidos. La materia en realidad, ustedes se ponen a ver, lo práctico de la materia es como una repetición de lo teórico. O sea, si vos tenés una prueba de hipótesis para la media, tenés que usar el estadístico T o el estadístico Z, según el caso, que la varianza sea conocida, que no sea conocida, la población normal porque usás estadístico T. Ahí hay un montón de conceptos teóricos incluidos. Y si te cambio ingreso por gasto, y si te cambio coeficiente intelectual por gasto o por ingreso, te estoy cambiando la variable, pero el problema es siempre el mismo. O sea, el problema se refiere a la estimación o a la prueba de hipótesis para la media, con el estadístico que debes usar, el nivel de confianza, el nivel de significación, o sea, todo concepto teórico que está imbuido en el tema de la materia. O sea que es teórico aplicado. El que cambie una variable, que cambie un número, que cambie, no cambia el contenido de lo que te estoy preguntando. Y lo que estoy preguntando está vinculado totalmente a la teoría. O sea, a lo que yo voy es que si ustedes no conocen los conceptos teóricos fundamentales para el desarrollo de las actividades prácticas, obviamente en el conjunto de la mezcla de ejercitación se van a confundir y no van a poder resolverlo bien. ¿Se entiende la idea?
O sea, se hace hincapié en lo práctico, pero tengan en cuenta que tienen que estudiar lo teórico bien para tener una buena fluidez en la resolución de los problemas. Sí, profe, gracias. La prueba de ANOVA, chicos, es de la unidad 5. No sé qué están estudiando, pero al parcial entra la unidad 1, 2 y 4. Traten de no estudiar las 5 porque se les va a hacer un lío bárbaro. Las 5 Profe, la semana que viene. yo tengo duda específicamente en el error de tipo 2, si podremos revisar, digamos, eso. ¿Cuál? El error de tipo 2. Bien. Lo vemos ahora Dale, en un minuto. Vemos algo sobre el error tipo 2. dale, gracias. ¿Y algún otro tema en particular? Veamos esto que pidió su compañera, error tipo 2. Miren, en una de las PowerPoint que tenemos sobre el tema cálculo de probabilidad beta, tenemos un ejemplo. Dice, supongamos que el costo por hora de empleados de la construcción era en promedio 150 pesos. Según un informe de empresas constructoras de la provincia, la desviación estándar de la población fue de 180 pesos. Profe, perdón, no está compartiendo pantalla. Ah, perdonen, sí, tienen razón. Exactamente. No estoy compartiendo pantalla. Vamos a tratar de compartir. Bueno, ahí se ve. Sí, sí. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Bueno, entonces dice, supongamos que el costo por hora de empleados de la construcción era en promedio de 150 pesos, según un informe de empresas constructoras de la provincia. La desviación estándar en la población fue de 180 pesos. Se pretende tomar una muestra para analizar cambios en el costo por hora de empleados del sector, para lo cual el tamaño de muestra previsto es de 100 empresas constructoras de la provincia. Si se fija un alfa de 0,05, ¿cuál será el valor de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, sabiendo que el valor del parámetro es 200 pesos? Bueno, entonces estamos en presencia de calcular la probabilidad de rechazar una hipótesis nula, que es falsa, porque el verdadero valor del parámetro es 200. La probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa es la probabilidad beta. ¿Hasta acá estamos? ¿Se está filtrando algún ruidito? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Apaguen el micrófono. ¿Puede ser? Bueno, entonces, si nosotros planteamos la situación original que tenemos, si fijamos un alfa de 0,05, tenemos una muestra de tamaño 100, una desviación estándar poblacional de 180. Como conocemos la desviación poblacional, trabajamos con estadísticos Z. Entonces, vamos a fijar el alfa de 0,05 en la región de rechazo y tenemos que determinar el valor del punto crítico, que es un valor de X media crítico, en la distribución de X media. La distribución de X media, para cuando la hipótesis nula es cierta, es una distribución normal con una media de 150 y con una varianza, una desviación estándar de 180 sobre raíz de 100, o sea, de 18, o una varianza de 324, que sería 18 al cuadrado. Entonces, si la distribución de la media muestral es 150 para la media y una varianza de 324, plasmamos esto sobre un infostar para controlar si tenemos, para hacer el cálculo del punto crítico, y fijamos un alfa de 0,05 que va a estar a la derecha que sería esto, el alfa de 0,05 a la derecha del punto crítico que queremos averiguar. Entonces, la probabilidad de que la variable X media sea mayor que ese punto crítico es 0,05. La probabilidad de que la variable X media sea mayor que ese punto crítico es 0,05. El valor del punto crítico que corresponde a esa probabilidad de 0,05 a la derecha es 179,60. ¿Está? Entonces nos volvemos acá y decimos, este punto crítico delimita la región de rechazo y la región de no rechazo, en la distribución de X media.
Entonces, sabemos que todo valor que caiga en la región de rechazo nos conduce a rechazar y todo valor que caiga en la región de no rechazo nos conduce a no rechazar. Al margen del desarrollo de la prueba, que lo podríamos hacer, no tendríamos problema, pero la idea no es desarrollar la prueba, sino es calcular una probabilidad que tiene que ver con aceptar una hipótesis nula que sea falsa. Si el valor del parámetro es 200, entonces la distribución de la media muestral va a tener una media de 200, como se ve acá, y vamos a seguir manteniendo la región de aceptación y la región de rechazo. Rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es 1 menos beta, el área. La medida del área es 1 menos beta. La probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa es 1 menos beta. La probabilidad de no rechazar una hipótesis nula que sea falsa, porque el valor del parámetro es otro, que en este caso es 200, es beta. Entonces nosotros tenemos que calcular la probabilidad de esta área. La probabilidad de esta área es la probabilidad de que la media muestral sea menor a 179,71. Y la probabilidad de que la media muestral sea menor a 179,61, este es el valor de X media crítico, en la distribución con una media de 200 ahora, fíjense, la media cambió, es 200, la varianza 324, entonces la probabilidad de que el valor de X media crítico sea menor a 179,61 es 0,1286. Esa es la probabilidad beta que estábamos buscando, y su complemento es la probabilidad 1 menos beta. Entonces, vuelvo acá. Consiste en calcular una probabilidad correspondiente al área de la región de no rechazo cuando el valor del parámetro en la distribución de X media, en vez de ser 150, es 200. Y esa es la forma en que tienen que trabajar. Como trabajan con Infostat, no hace falta que vayan al Z, acá está resuelto con el Z, ¿bien? Está resuelto con Z, que están buscando la probabilidad a la izquierda de X media crítico, y es la probabilidad de que Z sea menor que este valor. Bueno, y estandarizan y toda la historia, les da 0,123, el valor es el mismo, pero la idea sustancial es que si cambió la media, toman el nuevo valor de la media, el valor de la varianza que ya tenían, y buscan el área a la izquierda del valor del punto crítico, que es 179,61, y esa área a la izquierda mide 0,1286. O sea, la probabilidad beta es 0,128687. ¿Está? Entonces, una vez que tengo 0,123 o 0,123 dice acá, bueno, pero es 0,1286, el valor es 0,1287 y el complemento es 1 menos beta, lo que tenemos es la probabilidad de cometer el error tipo 2, o bien de lo contrario, la probabilidad complementaria, que es la potencia de prueba 1 menos beta. La probabilidad del error tipo 2 es una medida de riesgo de cometer un error. Tiene que ser un valor bajo, 0,12, 0,13, como figura acá, es un valor relativamente bajo, es mayor que alfa, pero es relativamente bajo, y la potencia de prueba, que es el complemento, que es la probabilidad de llevar adelante una acción correcta, de rechazar una hipótesis nula cuando sea falsa, siendo el valor del parámetro 200, es 0,8713, relativamente alta. Eso está indicando que esta prueba, para el caso en que el valor del parámetro sea 200, tiene una baja probabilidad de cometer el error tipo 2 y una alta probabilidad de no cometerlo. O sea, es una buena prueba en sí. ¿Profe? Sí. ¿Por qué la varianza es 324? La varianza es el valor de o sea, si nosotros tenemos, déjame ver. En los datos del problema tengo una desviación de 180 en la población. O sea, sigma es 180 sobre la raíz de 100, nos quedaría, la raíz de 100 es 10. Entonces nos quedaría 18. Y 18 al cuadrado te da 324. Ah, bien, bien. Yo la hacía mal, la hacía 180 al cuadrado. Por eso Bueno, no me daba. 180 al cuadrado dividido 100, ¿cuánto te da? Bien, ahí entendí, gracias. 180 al cuadrado dividido 100 te da 324. O sea, es la varianza sobre el tamaño de la muestra o todo, la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra, todo elevado al cuadrado. Bien, gracias, profe.
O sea, profe, que va, en esos casos, va la media de la población con la varianza de la muestra. Porque eso del ¿Perdón? 324 sería la varianza de la muestra, o sea, porque está dividida. No, porque acá está diciendo en el planteo del problema que la desviación estándar es de la población. Claro, al cuadrado es, creo, 34.000 y dividido 100 es, perdón, 32.400 y dividido 100 es 324. O sea que sería Sí. la de la muestra, la de 324 es la varianza de la muestra. No, Cuando se no, es distribuye la la varianza. varianza de la media muestral, no Sí, de la perdón, muestra. eso quise decir, perdón, eso. O sea, yo estoy trabajando en la distribución de la media muestral. La media muestral tiene su media y tiene su varianza. En eso me tengo que basar. O sea que es la media de la media muestral es la media de la variable en la población que yo he usado como valor del parámetro. Y la Sí, varianza eso de la quise media decir. muestral es la varianza de la variable en la población sobre el tamaño de la muestra. ¿Está? No es Profe, un resultado quedó muestral, es la varianza de la media muestral que está utilizando un parámetro poblacional que es la desviación estándar de la población. muy claro, profe, gracias. Bien. ¿Tienen alguna otra duda en relación a algún tema en particular? Esto es potencia de prueba y probabilidad, probabilidad beta, que son temas que suelen traer dificultad. Después los demás tiene todo que ver con el esquema de razonamiento que ustedes tienen que hacer cuando trabajan con uno u otro parámetro. En el material de clase tienen algunos esquemas más o menos armados sobre lo que sería cuando tienen un determinado parámetro. A ver, déjenme ver esta parte. Cuando tienen un determinado parámetro y trabajan con una determinada distribución. Cuando acá hablamos de prueba de hipótesis, por ejemplo, estos son los elementos necesarios para llevar adelante la prueba. Esto ya lo tienen claro, fijar las hipótesis, el estadístico de prueba. En el estadístico de prueba tienen que tener mucho cuidado con las características que van a utilizar, que van a definir el procedimiento. Y luego los errores y riesgos de prueba que los fijan con el alfa. Que tiene que ver un poco con esto, definir el parámetro, definir el estimador puntual. El estimador puntual es clave porque el estimador tiene ya una distribución de probabilidad y esa distribución de probabilidad es la que va a definir el estadístico de prueba y la distribución teórica y en base a lo cual van a hacer todo el resto del procedimiento, fijando el alfa para marcar el punto crítico y de acuerdo a cómo son el sentido de la prueba por las hipótesis y tomar la decisión con el resultado de la muestra, ¿no? Esto es el procedimiento general que lo tienen que tener en claro. Pero cuando nosotros vamos a los distintos parámetros, tenemos que tener en cuenta esto. O sea, si la prueba de hipótesis es para la media, se puede presentar una situación de bilateralidad, o lateral izquierda, o lateral derecha, pero el estadístico de prueba está en juego con la media muestral. La media muestral tiene distribución normal cuando la población es normal o cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande, pero necesita de la desviación poblacional conocida para definir una Z. Si no tiene la desviación poblacional conocida, usa la muestral, pero trabaja con estadístico T. ¿Está? Entonces, siempre que la población tenga distribución normal. Entonces, esos aspectos que están relacionados con esta decisión de tomar Z o de tomar T, de aplicar una T en una distribución que tiene, en una población que tiene distribución normal, cuando la varianza de población es desconocida y utilizamos el resultado de la muestra, todos esos aspectos son teóricos, pero son fundamentales a la hora de resolver un problema. Y luego aplicamos el procedimiento, el alfa, y establecemos la región de rechazo y obtenemos los resultados de la muestra como para tomar la decisión final. Eso pasa con la media. ¿Qué pasa? Si no uso la media poblacional y trabajo con otro parámetro, supongamos que el parámetro sea la proporción poblacional, entonces vamos acá. Si el parámetro fuere la proporción poblacional, marcamos las hipótesis nula, alternativa, fijamos una prueba bilateral o una prueba unilateral derecha o una prueba unilateral izquierda, pero el estadístico de prueba siempre va a ser Z. Esto es muy importante.
Y ese estadístico Z va a ser la proporción muestral menos el parámetro en la población sobre la raíz de la proporción por 1 menos P sobre M. Ese Z que se distribuye normal 0,1 es el que define todo el procedimiento de prueba porque es la distribución teórica y es el resultado muestral Z observado que va a permitir tomar la decisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el parámetro es P, el estadístico es Z con esta estructura. Luego, ¿qué pasa si tengo una varianza? Si tengo una prueba de hipótesis para la varianza. La prueba de hipótesis para la varianza, una vez que definí que el parámetro es la varianza poblacional, interviene la varianza muestral como estimador de ese parámetro, esa varianza muestral ya tiene distribución chi cuadrado. Entonces, el estadístico que voy a usar es un estadístico chi cuadrado definido de esta forma, sobre la distribución chi cuadrado, que requiere también de una población normal, se va a trabajar en la definición de las regiones de rechazo y no rechazo, y se va a llevar adelante el procedimiento de prueba. Esto es lo que les decía, que es la teoría que tienen que saber. Ustedes tienen que conocer bien estos esquemas y sobre la base de una variable cuantitativa, el gasto, el ingreso, el coeficiente intelectual, qué sé yo, el promedio del estudiante, la variable que a ustedes se les pueda ocurrir, le pueden aplicar prueba de hipótesis para la media, prueba de hipótesis para la varianza, y la idea sustancial es que realicen la prueba con el procedimiento adecuado, que siempre va a ser exactamente el mismo. Lo que cambia es lo que quiero demostrar con la muestra, lo que cambia es el planteo en sí del problema, la variable, pero en sí el procedimiento es prácticamente el mismo. Identifico el parámetro y aplico el procedimiento con el estadístico que corresponde. Eso es lo que les decía, que no cambia cuando estamos en una situación determinada. Lo que básicamente importa es el concepto, los procedimientos, y bueno, y después la variable cambió el esquema del problema, cambió la preguntita, pero en sí mismo siempre es el procedimiento el que tiene importancia en el análisis, y si me equivoco en el estadístico porque me equivoqué en el estimador, bueno, todo está mal. Solo se va a hacer solo para el parámetro mu. Sí, la que hace a potencia de prueba y probabilidad beta, o sea, beta y 1 menos beta, solo lo vamos a hacer para la media poblacional con varianza conocida, o sea, utilizando estadístico Z. Con Z normal 0,1 o Z normal, con la distribución de la media muestral sería, que la media muestral tiene una distribución normal con una media mu y una varianza igual a sigma cuadrado sobre n. Eso es lo que va a jugar en potencia de prueba y probabilidad beta. O sea, trabajar con normal y con distribución de la media muestral y con parámetro media poblacional. Profe, ¿Dudas? Sí. yo tengo una duda en un ejercicio, ¿podríamos verlo o no? ¿Cuál es el ejercicio? Es el ejercicio 17. Del material de estudio. Sí. En realidad mi duda es básicamente por qué, digamos, se plantean esas hipótesis con esos valores, o sea, con el 0,10, digamos. No sé si lo tenés ahí o querés que lo lea. Me fijo, lo busco. Bueno, gracias. Es la actividad número 17. Sí.
Bueno, acá dice la actividad 17, ¿lo están viendo? Un fabricante de televisores anuncia que el 90% de sus aparatos no necesita ninguna reparación durante los 2 primeros años de uso. La oficina de reparaciones informa que de 100 aparatos vendidos en los últimos 2 años, ya van 14 que necesitan alguna reparación. Al nivel de significación de 0,01 se debe rectificar el anuncio que realiza el fabricante. Bueno, acá te está dando el anuncio que dice el fabricante es, un fabricante de televisores anuncia que el 90% de sus aparatos no necesita ninguna reparación durante los 2 primeros años. Pero hacen un muestreo y sobre 100 aparatos vendidos en los últimos 2 años hay 14 que sí necesitan alguna reparación. Entonces, las categorías de la población son divididas en 2 categorías, es una población bipuntual, en la que hay aparatos que no necesitan reparación y aparatos que sí necesitan reparación. Si yo defino al éxito como que sí necesitan reparación, el fabricante está diciendo que el 90% no necesitan reparación, por lo tanto el 10% sí necesitan reparación. Entonces, el 10% es la afirmación del fabricante en relación a la población, indicando que sí necesitan reparación. Si las hipótesis se plantean en términos de lo que está analizando en la muestra, que es que hay 14 que sí necesitan, el éxito es que necesitan reparación. Entonces, planteamos la probabilidad de que la proporción de éxitos sea menor o igual a 10, a 0,10, y la alternativa, que la proporción de éxito sea mayor a 0,10. En cuyo caso, entonces, si podemos demostrar que efectivamente el 0,14 es significativamente mayor a 0,10 y rechazamos la hipótesis nula, podemos indicar que la afirmación del fabricante es falsa. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, ahí me quedó claro. Bien. Profe, Claro, ya entendí. ¿Sí? una cuestión, en ese problema yo lo podría haber planteado como que la hipótesis nula dice que la proporción es mayor o igual a 0,90 y que la hipótesis alternativa sería que sea menor a 0,90. Sí, pero tenés que trabajar con los resultados muestrales en términos del éxito que vos planteas. Que tu Claro, ahí éxito en tendría este que caso cambiar sería 0,86. Claro, yo había planteado así, después cuando vi el resultado medio que me pareció raro, pero bien, gracias, profe. Pero seguro que te dio igual. Sí, sí, me dio igual de las dos formas. Quería saber si Claro, estaba bien planteado. la conclusión a la que llega es que si es significativo el resultado muestral, que no sé si es significativo, pero te da 0,14 y en el otro caso 0,10, pero si es significativo el resultado muestral, vas a rechazar la hipótesis y vas a decir que la afirmación del fabricante es falsa. Bien, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda en particular? ¿Algún ejercicio, algo? Bueno, yo les aconsejo que para el viernes estudien bien la unidad 4 y planteen todas las dudas que tengan. Y de la unidad 2 o la 1, vayan viendo las dudas que tienen y vayan plasmando las dudas para que nosotros sigamos analizando las posibilidades de trabajar sobre las dudas que tengan. Yo el jueves voy a empezar con la unidad 5. O sea, ya avanzando un poquito porque allá el martes le voy a tomar el parcial, entonces el jueves voy a empezar con la unidad 5. De modo que les voy a mostrar de dónde está el material, qué material tienen que utilizar y todas esas cuestiones, para que se trabaje con las 5 desde la semana que viene, después del parcial. Así que, bueno, si no tienen más dudas, Profe. quedamos... Sí, Yo quería hacerle una pregunta. sí, En la unidad 2 había un cuadrito que mostraba lo que habíamos hecho el otro día, que cuando la población es normal y la varianza es desconocida, en cualquier tamaño de muestra se usa la distribución T. Pero había un ejercicio, bueno, y en otra parte decía que cuando la varianza era desconocida y la población no era normal,
para utilizar Z, donde la desviación estándar se podía usar la de la muestra, cuando no era normal y era desconocida la varianza, tenía que ser la muestra mayor o igual a 100. Se utiliza ese criterio, y que si era menor se utilizaba Chebyshev o algo así. Bueno, todo eso es conceptual. La idea sustancial es la siguiente. Te lo preguntaba por un ejercicio en el que vi que la varianza, que la muestra era menor a 100 y sin embargo utilizaba Z con la desviación estándar de la muestra. Sí, ahí hay un problema, o sea, nosotros estamos preparando el material entre todas las divisiones y bueno, y nos dividimos las unidades por cada docente, la 4 la armé yo y la unidad 2 la armó otro docente. Lamentablemente no siempre uno logra unificar criterios en algunos aspectos, pero yo tengo mi criterio al respecto. Claro, porque el otro día con la profe del práctico también utilizó como otra forma de criterio y le tuvieron que preguntar de vuelta qué hacíamos en esos casos. Claro. Bueno, no, lamentablemente todo esto genera confusiones, les pido 1000 disculpas, pero yo no voy a cambiar mi criterio. O sea, no, sí, está bien, profe, yo se lo pregunto. Les pido 1000 disculpas en serio porque esto genera confusiones estúpidas, pero confusiones al final. La idea sustancial es que uno está trabajando en la distribución de la media muestral. ¿Estamos de acuerdo? Y acá vamos a hacer una prueba de hipótesis o una estimación por intervalos para la media poblacional. Entonces, si yo conozco la desviación estándar poblacional, trabajo con estadístico Z. Pero siempre que trabaje con estadístico Z voy a necesitar que la población tenga distribución normal, o si no voy a necesitar que la muestra sea suficientemente grande como para aplicar el teorema central del límite, en cuyo caso n, la muestra, tiene que ser mayor de 30. Claro. Pero eso conociendo la desviación poblacional. Claro. ¿Qué pasa si desconozco la desviación poblacional? Si desconozco la desviación poblacional, lo que pasa es que no puedo usar un estadístico Z. Tengo que utilizar un estadístico T. Entonces, antes, cuando no había el Infostat, cuando no había los aplicativos, usábamos la tabla. Y la tabla solamente permitía resolver hasta 30. Entonces, todas las muestras mayores de 30 le metíamos la normal, porque con la T no lo podíamos hacer. Entonces, eso fue hasta que se terminó con el tema de la tabla. Ya terminamos con la tabla, ya no tenemos ese impedimento. Entonces podemos trabajar con la distribución genuina, que es la T. Por lo tanto, la distribución, concretamente, cuando desconozco la desviación poblacional, la distribución que se debe usar es la T. Y si utilizo la distribución T, no voy a utilizar la Z por más que la muestra sea de 30 o más. No necesito eso para resolver el problema. ¿Está? Entonces utilizo la distribución genuina, que es la T. A lo sumo puedo considerar que si la desviación estándar es consistente porque la muestra es mayor que 100, entonces en ese caso esa desviación estándar es tan consistente como estimador de la desviación poblacional que me conduce a pensar que no hay varianza desconocida. Entonces, si la muestra es mayor de 100, podría utilizar Z. Pero no es lo relevante. Lo relevante es que 2 más 2 son 4. Entonces, si 2 más 2 son 4 y desconozco la desviación poblacional, utilizo estadístico T. ¿Tengo algún problema para usarlo? No, porque ya he resuelto el problema utilizando los aplicativos, el Infostat, la tecnología me lo resolvió. Entonces, uso lo práctico y lo real, porque la teoría dice que si no conozco la desviación poblacional, el estadístico Z no existe. El estadístico a usar cuando se desconoce la varianza poblacional es T. ¿Está? Entonces, a eso me refiero. Ese es mi criterio, chicos. Y yo cuando corrija voy a corregir de ese modo y los ejercicios que haga los voy a hacer con ese criterio. Perfecto, profe. Muchas gracias.
No hay por qué. ¿Alguna otra duda tienen? No, profe, igualmente quería decirle que los profes de práctico nos aclararon que usábamos su criterio, que era ese, o sea, quedó claro que usamos su criterio. Bien. Menos mal que me lo dijeron, pues si no los iba a retar. No, no, por eso, Pues por eso, profe. se los dije el primer día de clases eso. El criterio es Por este. Bueno, muy bien. Entonces, si no tienen más dudas, chicos, y planteen las dudas, no se queden con dudas. O sea, yo no tengo problema de darles una atención extra en un día de la semana, fijemos un horario. Yo no quiero fijar muchos horarios adicionales porque estamos con el problema de la estrictez. Estamos muy estrictos con el horario de clase de las otras materias. Entonces me saltan, hoy yo tengo clase de otra materia que es en este horario y usted está dando clase. No, yo la intención mía es abrir un momento de diálogo en el horario que fuere, para que ustedes puedan plantear sus dudas, no interrumpir la clase de otra materia. Y bueno, y por ahí si lo hago a la tarde, tienen el problema, ay, yo trabajo, por eso me voy a la mañana, soy alumno de la mañana, no me gusta. Entonces, ante todas esas cuestiones tan estrictas, hacen de que uno no pueda abrir la ventana para quienes tengan dudas y quieran participar. Pero no tengo problema de aclararles las dudas que ustedes necesiten. Bueno, nos mantenemos en contacto. El jueves seguramente que tenemos nuestra clase a las 9, 9:30 de la mañana, 9:30 por ahí a lo mejor es mejor, y vemos lo que tengan en duda. El viernes tienen una autoevaluación junto con los practicantes, ahora voy a hablar con los chicos, y el parcial lo pasamos al martes. No quiero escuchar ningún problema por el parcial pasado al martes. Bueno, chao chicos. Hasta luego. Nos vemos, profe, muchas gracias. No, profe, gracias.